Bienvenidos a Luces en la Ciudad, un programa, un proyecto, una ilusión radiofónica que pretende hacer de altavoz para aquellos temas que merezcan ser oídos en nuestras ondas. Aquí pretendemos tener hueco para expresar y dar a conocer proyectos sociales, humanos y culturales. Queremos iluminar con tu luz la ciudad, la región y el planeta. Luces en la Ciudad es un programa dirigido y realizado por Eugenio Fernández, Diego Navarro y en este caso, quien os habla, Basilio Moreno. Siempre contamos con protagonistas de la música, el teatro, la danza, la pintura, la historia y la cultura con mayúsculas, así como las actividades sociales para crear ese lugar de convivencia adecuado a las necesidades humanas, ese rincón donde se refleje y visualice las demandas de los castigados de la sociedad, ¿o no? Muy buenos días a nuestros oyentes. Empezamos con un nuevo programa de Luces en la Ciudad, en la que vamos a conocer la opinión de Miguel García sobre la sanidad y los mayores. También vamos a tener una Maricruz, una colaboradora nueva con su patrimonio en cápsula, que la escucharemos sobre su situación y su pensamiento acerca del patrimonio. Una entrevista que haremos sobre la Casa Fabiola, aquí en Sevilla, la Casa Museo. También conoceremos el detalle de la celebración del 2 de mayo de la mano de José Manuel Baena. Y bueno, hay que celebrar que ya estamos en feria, en puertas de la feria, y vamos a escuchar unas sevillanas reivindicativas e originales. Empezamos. En un primer lugar vamos a escuchar a Miguel García y la sanidad privada para mayores. Como muchos de mi edad, pues cumplimos cada 12 meses, cumplimos años. Y quería compartir con ustedes una pregunta, o una duda, o no sé cómo llamarla. Y es lo que pasa cuando cumples años en la sanidad privada. ¿Por qué a una persona que ha pagado durante años un seguro médico privado y que ha permitido sin rechistar que la aseguradora haya jugado a su antojo con ese dinero, le suban la cuota al hacerse mayor en vez de bajársela? La subida suele ser de casi de un 30%. Si preguntas a la compañía por el motivo, como lo más natural del mundo, te dicen que al haber cumplido 65 años había pasado a un segmento más alto. Y para darle más ánimo, por soplar más velillas, que sepas que a los 75 escalará a un nuevo segmento. Muchos aceptan con resignación estos incrementos, pues saben que no se puede vengar pasándose a otra aseguradora, pues le cobrarían una cuota mucho más elevada al carecer de antigüedad y se la subirían a los 75 años también. Podría abandonar sin más el seguro privado, pero ello supondría tirar a la basura la inversión que ha hecho en él en los últimos 15 años. Se sienten, pues, atrapados. Bueno, nos sentimos atrapados. Alguien podrá replicar con saña, pues que se fastidie, por decirlo educadamente. Nadie lo ha obligado a suscribir un seguro privado. Por gente como él, la sanidad pública se está yendo ahí mismo. Pero amigos, el aumento de la contratación de seguros privados no es la causa del deterioro de la sanidad pública, sino su consecuencia. Y ese deterioro es una estrategia política deliberada cuyo objetivo es precisamente empujar a los ciudadanos a suscribir seguros privados, que lo hace para evitar las listas de espera cada vez más largas de la sanidad pública. Seamos claros, la salud es uno de los filones más jugosos del mundo y las grandes corporaciones y fondos de inversión están presionando con sus lobbies para quedarse con el tesoro, que se lo digan sino a la empresa Quirón. Está por ver hasta dónde llegará esta deriva. Lo que ha sucedido en apenas una señal
exactamente lo que entienden por la salud como negocio las compañías privadas. El cliente es más propenso a los achaques cuanto mayor se hace, por lo que requerirá más atención médica y tiene al mismo tiempo una mayor expectativa de vida gracias a los avances de la ciencia. Todo eso hay que pagarlo y lo debe pagar quien tiene el descaro, entre comillas, de cumplir años. Ya se sabe que los mayores apenas tienen otros gastos. Básicamente se alimentan de alpiste, juegan a la petanca y se toman la cañita en el bar. Y algunos se permiten el lujo de ir al cine el día del espectador. Alguno alegará que las aseguradoras son empresas privadas y como tales ponen sus condiciones. Quizá no esté de acuerdo, no está obligado a contratarlas. Sin embargo, el sector sanitario está y lo debería estar con un mayor control por el Estado. En un momento en que las aseguradoras privadas han dejado de ser una simple opción particular en un sistema capitalista y se han convertido en el refugio de cientos de miles de pacientes desesperados por el vaciamiento interesado de la sanidad pública. Pero, ¿acaso no cubren todos esos desembolsos sostenidos durante años las atenciones médicas que vayan a necesitar cuando tengan más edad? ¿Está habiendo un control riguroso de las derivaciones de pacientes entre los seguros privados y el público? ¿Estamos seguros de que no hay casos en que un paciente atendido por la sanidad privada es derivado transitoriamente a la pública para que le proporcionen un aparato para su tratamiento médico que no le proporciona la primera por su elevado coste? Yo no estoy tan seguro. ¿O por qué una persona que ha pagado durante años un seguro médico y que ha permitido sin resistir que la aseguradora haya jugado a su antojo con ese dinero, le suban la cuota al hacerse mayor en vez de bajársela? Me lo expliquen, a ser posible, razonablemente. En este momento me encuentro a través de línea telefónica con Pedro J. González, coordinador de la Casa Palacio de Fabiola. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, muy buenas tardes, Basilio. Muchas gracias por atender nuestra solicitud de llamada para hablar de ese espacio que coordinas y llevas con tanta alegría, con el motivo cultural que eso contiene. Para que nuestros oyentes sepan de lo que hablamos, ¿nos puede contar dónde está y qué es la Casa Palacio de Fabiola? Bueno, aquí tenemos un edificio que tiene una historia dentro de la ciudad de Sevilla, que tiene mucho que ver con una serie de eventos que ocurrieron ya desde la Edad Media, donde vivían judíos, hasta después convertirse en lo que se ha convertido hoy en día, que es un espacio museístico. Aquí pasaron cosas que tienen que ver con el propio nombre, Fabiola, que es de una novela escrita en el siglo XIX por el cardenal Weissman, que fue un personaje que nació en esta casa y le da motivo histórico para aquí albergar una colección de arte privada que nos donó al Ayuntamiento de Sevilla Mariano Belver y Dolores Mejía. Está ubicado en el barrio de Santa Cruz y es un espacio muy recomendable para comprender a través de la colección y del propio edificio cómo ha ido evolucionando a ese concepto tan interesante que tiene la ciudad de Sevilla de ser una ciudad romántica y costumbrista. Bueno, ya como tú bien dices, yo confirmo de que nada más el edificio ya merece la visita, porque está en un sitio, bueno, de lo más patrimonialista de la ciudad de Sevilla, en la parte alta, ¿no? En la parte alta, quiero decir, junto al lado del barrio de Santa Cruz, saliendo ya muy cerquita Santa María la Blanca, muy cerquita de la Academia de las Bellas Artes, la calle Guzmán, o sea, estamos en todo el pimpollo de la ciudad de Sevilla. Y ese edificio hace además esquina, la calle Fabiola, con la calle, ay Dios, Mateo Gago, en fin, están en la iglesia de la Veracruz, ¿no? O sea, que estamos rodeados de grandes elementos históricos de la ciudad. Sí, es una ubicación, digamos, adecuada, ya que estamos cerca de los tres espacios Patrimonio de la Humanidad, Catedral, Alcázar y Archivo de India, y además estamos al lado de la iglesia de Santa Cruz, en pleno barrio de Santa Cruz, que antiguamente se le conocía por la judería, es decir, que tenemos una serie de elementos muy interesantes para visitar este espacio, que además tiene exposiciones temporales de las que vamos a hablar cuando tú creas oportuno. Sí, bueno, yo
Discúlpame. También vamos a hablar, pero yo una pincelada de la colección permanente, la de Belver. Porque ahí tenemos cuadros, tenemos escultura, tenemos celosía, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos una colección privada, esto es muy importante, típico de un coleccionista que en el siglo XX se dedicó a todo lo que ganaba a través de sus empresas. Al no tener hijos, él invirtió en las cosas que a él le gustaban y empezó a comprar, digamos, cuadros, esculturas, arte suntuaria, relojes, todo aquello que a él le venía bien. Y hubo un momento que alguien le dijo que era importante tener una colección de pintores andaluces, especialmente, aunque también lo hay extranjeros, que habían pintado Sevilla, Andalucía, y habían conformado lo que sería la Sevilla romántica y costumbrista entre el siglo XIX y de una forma tardía hasta el siglo XX. Y él se dedicó a comprar obras que son, digamos, la línea directriz de la colección que tenemos, que ya no es de él porque la ha donado al Ayuntamiento de Sevilla. Y entonces el Ayuntamiento, a cambio, compró este edificio donde, digamos, contenedor y contenido, digamos, hay un cierto maridaje. Aquí podéis encontrar cuadros que os van a explicar esa evolución de las señas de identidad que tiene la ciudad desde el siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, pues ya sí vamos a entrar de lleno en estas exposiciones que tiene ahora mismo. Vamos a empezar, si te parece, pues la fiesta de la primavera en la Casa Palacios de Fabiola. Pues mira, nosotros hacemos exposiciones de distinto tipo, unas son solicitadas y otras son, digamos, realizadas por el propio personal de la casa. Entonces vimos que tenemos tantas obras vinculadas a las fiestas de primavera en la colección que decidimos hacer una ruta por ese espacio que normalmente no se ven en la colección permanente, que son los almacenes. En los almacenes tenemos obras de Semana Santa, tenemos obras de la Feria de Abril, tenemos obras de el Rocío y de las Cruces de Mayo, amén de lo que sería el Corpus. Y hemos decidido contar un poco la historia de estas 5 fiestas de primavera con un recorrido especial que empieza en los almacenes, continúa por algunas salas donde tenemos cuadros de estas temáticas en la, digamos, en la exposición permanente y terminamos con algo muy divertido porque se llama la fiesta de primavera en Casa Palacio Fabiola, de la inteligencia emocional a la inteligencia artificial, ya que terminamos aplicando a la inteligencia artificial a las obras que hemos ido enseñando a través de una guía didáctica que os va a encantar y movemos los personajes de los cuadros que salen y se mueven esos mismos cuadros que se han visto en la visita guiada. Vaya, qué interesante, ¿no? Y además mezcolanza entre lo nuevo y lo anterior, vamos a decirlo así, por no decir antiguo, porque no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero hemos hecho un juego divertido que creemos que os va a encantar a las personas que vengan. Estamos teniendo mucho éxito porque es para todo un público familiar, donde nuestros intérpretes cuentan historias de la Semana Santa, especialmente del siglo XIX y principios del XX, de la feria. Vamos a ver cuadros antiguos de la feria, vamos a ver cuadros del Rocío, vamos a ver cuadros de las Cruces de Mayo y vamos a terminar con el tema del Corpus y sobre todo con un audiovisual que os va a encantar porque aplicamos inteligencia artificial. Vale, y esta, no, ¿te importa repetirnos de cuándo hasta cuándo vamos a tener la posibilidad de visualizar o de visitar esta exposición? Pues va a durar toda la primavera y nos vamos a meter incluso en el mes de verano porque va a durar ya la inauguramos el 14 de marzo y va a durar hasta el 31 de julio. 31 de julio con L. Julio, porque merece la pena ya que tenemos muchas visitas, mucha gente que nos está pidiendo la visita guiada. Que voy a dar, si te parece bien, claro. teléfono. Te lo iba a preguntar cómo solicitar esa visita guiada. Pues la visita guiada se pueden solicitar de martes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, en el teléfono que voy a decir,
606766183 en calle Fabiola número 5. Pues de martes a domingo, de 11 a 19 horas, el 660-676-183. Casa Fabiola número 5. Calle Fabiola, quería decir también. Es lo mismo. Están en el mismo sitio. Bueno, pues, ¿tiene algún coste? ¿Tiene un precio la entrada? Bueno, los sevillanos no pagan y entonces solo pagan los que no son sevillanos. Ya sabéis ese problema que tenemos en Sevilla, que el precio es de 3 euros, pero como se va a ir en grupo, que son visitas guiadas, el precio se reduce a 2,25 euros, que es un precio bastante económico, ¿no? Muy asumible, por Dios. Y si hay alguien que no es ni sevillano ni tiene dinero, los domingos de 3 a 7 también es gratuito. Bueno, pues bueno es saberlo y conocerlo. Y está ahí. ¿Y nos habla de la otra exposición, Pedro, por favor? Pues mira, la otra exposición se inauguró la semana pasada, el 4 de abril. Es de un gran diseñador que se llama Antonio García, que recibió el premio Goya al mejor vestuario por la película Isla Mínima, y su exposición refleja los 25 años de este diseñador de ropa, de moda y también de película, que se llama La sencillez de lo extraordinario. La sencillez de lo extraordinario. Es como ha titulado Antonio García su exposición, que va a estar del 4 de abril al 25 de mayo, es decir, que tenéis poquito tiempo, la otra tiene más tiempo, es hasta julio, y os va a merecer la pena si os gusta ver ropa de diseño de distintos momentos de este creador de vestuario, y que va a estar aquí también compartiendo espacio junto con la exposición de primavera y con la colección permanente. Muy interesante todo lo que nos cuenta. Bueno, pues cuenta con mi presencia dentro de poco ahí en Fabiola, amigo Pedro, y gracias. Voy a echar un ojito a esas exposiciones que me estás comentando, que me está poniendo los dientes largos para estar ya por allí viendo lo que hay. Y además el espacio siempre es un paseo agradable y sobre todo es ser también recibido como sé en la Casa Fabiola, allí en Sevilla. Pues aquí estamos esperando tanto a ti como a tu equipo y a resto de personas que puedan estar interesadas, porque lo bueno que tiene dar un paseo por el barrio de Santa Cruz es que si te metes en Casa Fabiola siempre merece la pena darse un paseíto por las distintas salas, tanto por la colección permanente como por estas dos exposiciones que os van a sorprender. Una porque se dedica a la fiesta de primavera y vais a ver espacios que nunca se ven, y otro porque la experiencia de los diseñadores de moda siempre es interesante. Pues muchísimas gracias, Pedro, reitero, y nos vemos en breve. Muchas gracias. A vosotros, gracias a vosotros. Patrimonio en cápsulas de la mano de Maricruz Santos. Patrimonio en cápsulas. Hace unos años asistí a un encuentro sobre patrimonio en Panamá, en verano, aprovechando mis vacaciones. Un par de meses antes lo comenté con unos compañeros mientras comíamos y uno me dijo: ¿Ah, sí? ¿Vas a invertir? Me quedé pasmada y solo acerté a contestar: sí, mi tiempo. No sé cuántas personas habrán pensado lo mismo que mi compañero al identificar patrimonio con propiedades personales. Claro, yo no había añadido lo de patrimonio histórico o cultural, porque de ese patrimonio se trataba. ¿Cuánto vale el patrimonio histórico? Difícil expresarlo en dinero, que es justamente lo que parece medir el valor de todo. El valor del patrimonio histórico es inmenso porque responde a múltiples causas. La que parece más evidente es el valor artístico. Es el criterio en que se apoya con más frecuencia la defensa de un determinado bien. Es el principal criterio que se está utilizando en el último conflicto surgido con la reciente presencia del cuadro de Velázquez, Madre Jerónima de la Fuente, obra temprana de su etapa sevillana, y que en este momento se puede admirar en la Feria de Arte TEFAF de Maastricht. Las alarmas han saltado porque ese cuadro se halla en manos privadas, y la Feria TEFAF no es una feria de arte al uso. Todo lo que allí se expone está a la venta. El cuadro podría ser adquirido por cualquiera que tenga el dinero suficiente,
y salir de España definitivamente. La Asociación Velázquez de Sevilla ha salido al quite porque el cuadro no cuenta con la máxima protección patrimonial que se ofrece en España. No es un BIP. En sus argumentos, la asociación destaca los valores intrínsecos a la obra. A esto se añade un factor que casi siempre se invoca, el autor, Velázquez. Ningún nombre representa a la altura del genio artístico como Velázquez. Me atrevo a decir que ni Goya ni Picasso. Velázquez es el pintor español por excelencia. El valor de la obra se encuentra también en que nos permite seguir la evolución del maestro, subrayar su genio temprano. Los argumentos se completan con la invocación de lo que representa Velázquez. Es un símbolo de identidad andaluza y también española. La identificación con un bien, sea esto un conjunto urbanístico, un edificio, un objeto, un paisaje o una costumbre o técnica que refuerza nuestra identidad, es patrimonio, como lo es la antigüedad. Son piezas que explican nuestra evolución como especie, que nos explican a nosotros mismos. Es la materialización de la historia. Invertimos esfuerzo, tiempo y dinero, poco, en recuperar elementos de hace miles de años. La reciente aparición de un fragmento de un rostro en la cima del elefante en Atapuerca, Pink, en honor de Pink Floyd, nos aporta información determinante para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Tener la prueba de que los cambios fueron más sutiles de lo pensado hasta ahora nos recompensa de años de trabajo y búsqueda. Pocas veces tenemos avances como este, pero la evolución ha sido lenta. No solo en la prehistoria, también en la historia. Pequeños cambios, artilugios apenas apreciados han cambiado nuestra vida y hasta nuestros valores. Encontrarlos, conservarlos, contextualizarlos es imprescindible, por humildes que parezcan. Así se hizo la revolución industrial, así se inició la revolución digital. Son elementos de poco precio y alto valor. El caso es que todo esto no es un hablar por hablar, no es una opinión sin más. Todos estos factores y más están recogidos y sirven para definir lo que entendemos por patrimonio. Hay documentos elaborados por expertos y recogidos por organismos internacionales que aconsejan a los estados e interpelan a los gobiernos. Hay leyes estatales y territoriales que recogen estos criterios y los convierten en argumentos para reconocer cuánto merece ser conservado y cuánto puede ser olvidado. Patrimonio material o inmaterial que nos identifica y nos emociona. Patrimonio que tiene mucho valor y que no tiene precio. En nuestro programa tenemos también la suerte de tener a una persona que nos va a hablar de por qué se celebra el 2 de mayo. ¿Qué ocurrió ese 2 de mayo? ¿Qué hay detrás de la festividad del 2 de mayo y que tanto la acoge la Comunidad Autónoma de Madrid? Tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Baena Gallé, doctor en Historia del Arte y licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla. Hasta hace muy poquito, profesor activo de Historia en el Instituto Luca de Tena de aquí de Sevilla y presidente de la Asociación de Profesores Benvaso. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días, Basilio. Te puedo tutear, ¿verdad? Claro. Bueno, nos une una amistad, yo quiero que ustedes sepan, de ya muchos años en la defensa del patrimonio, en la cual compartimos sabores y sinsabores. Muchos sinsabores, muchos sinsabores. También sabores, también sabores. También, hay que reconocerlo, que también. Bueno, pues José Manuel, le agradecemos que atienda nuestra llamada, porque usted es autor de varios libros, sobre todo de la etapa en la que nos vamos a referir en esa fecha del 2 de mayo. No es que haya escrito los libros precisamente en esa fecha, sino que hace referencia a ese momento histórico de aquí de España, en la ocupación francesa y sobre todo una investigación sobre la ocupación aquí en Sevilla. Pero nos vamos a referir en general, a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué se celebra en la comunidad autónoma, sobre todo, ese 2 de mayo? Bueno, esto es una historia, como todas las historias, poliédricas, que tiene múltiples puntos de vista. El 2 de mayo es una fecha que todos conocemos, es cuando
el pueblo de Madrid se levanta, esa es la historia oficial, se levanta contra las tropas francesas y pelea durante algún tiempo para intentar impedir que se lleven al infante Francisco de Paula hacia Francia. Y al final, pues, es vencido por la superioridad numérica francesa y se inicia un proceso de represión muy duro. Primero en la ciudad de Madrid y después en el resto de la España ocupada. Esos son básicamente los hechos que pasan. Y a partir de ahí se inicia lo que se considerará en España y se llamará en España la Guerra de la Independencia. Guerra que tiene varios nombres. Y es importante que sepamos eso, porque significa la distinta valoración que se hace de ese conflicto bélico. Por ejemplo, para los británicos la guerra se llamaba la Guerra Peninsular. Para los franceses era la Guerra de España. Y por ejemplo, en Cataluña, la Guerra del Francés. O sea que hay muchas denominaciones que indican, bueno, la visión que se tiene. Y también las particularidades de las partes participantes. Claro, lo que sí tenemos que tener en cuenta que el 2 de mayo de 1808 lo que hace es, ¿cómo explicarlo? Saltar la chispa. Saltar la chispa de una cosa que venía desde mucho tiempo atrás. Eso iba a hacer referencia a que aunque el 2 de mayo salta la chispa en Madrid, con un hecho como bien ha definido, pero ya había sublevaciones, refriegas a lo largo de toda la península, ¿no? No, el tema no va tanto por ahí, sino hay una crisis dinástica importante. O sea, el reinado de Carlos IV al final del siglo XVIII está en plena decadencia de política. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que empiezan a aparecer los primeros liberales o protoliberales que se enfrentan a lo que es el absolutismo del antiguo régimen. Hay que recordar siempre una fecha fundamental, que es 1789, que se inicia la Revolución Francesa. Entonces, eso tiene mucha influencia en España. Bueno, pues esa influencia va creando distintos problemas a lo largo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Pero, sobre todo, los años clave para comprender el 2 de mayo son 1807 y 1808. En 1807, el futuro Fernando VII participa en una especie de golpe de Estado contra su padre Carlos IV, que se llamará el Complot del Escorial. El Complot del Escorial, que más o menos en octubre, empieza en marzo de 1807 a organizarse, pero en octubre se detienen a todos los participantes. Futuro Fernando VII pide perdón a sus padres y parece que se queda la cosa tranquila. Pero Fernando VII es absolutista, igual que su padre Carlos IV, ¿no? Sí, pero quería coger el poder. Vale, que no era una lucha por cambio social ni político. No, quería adelantar un poco el acontecimiento. El acontecimiento. ¿Qué pasa? Que el 28 de octubre, creo recordar, se firma, y hay otro personaje aquí jugando que es muy conocido, que es Manuel Godoy. Se firma un tratado con Francia, con la Francia napoleónica, que es el Tratado de Fontainebleau, que permite que las tropas francesas atraviesen España para ocupar Portugal. ¿Qué pasa? Que mientras las tropas francesas están avanzando por España, van ocupando las plazas fuertes y ciudades españolas. Y se van ocupando. Por eso estaban en Madrid el 2 de mayo, porque ellos ocupan, por ejemplo, Pamplona, Barcelona, Burgos, Salamanca, y después llegarán hasta Portugal, pero se van quedando. Sí, el famoso permiso que pide de cruzar la península para ir a tomar Portugal, y de camino ya que pasa, me fui quedando con todo por donde paso. Pues me voy quedando, desarmando a las tropas españolas, que tampoco era un ejército en ese momento que pudiera hacer frente a esto. Pero bueno, está la situación así. Seguimos en el acontecimiento.
el 19 de marzo de 1808 se da otra revuelta, que esta sí tiene éxito, que es el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez, que casi todos los historiadores están de acuerdo, que es un motín organizado desde la alta aristocracia para quitar del medio a Manuel Godoy, pues termina haciendo que Carlos IV abdique y Fernando VII asuma el reinado. El reinado. Bueno, pues nos encontramos 19 de marzo. Fijaros que las fechas son muy próximas. Sí. Sí. Poco después será el 2 de mayo. ¿Por qué? Porque entre medio Napoleón ha organizado una especie de cortes en Bayona, en Francia, donde van los principales del reino, pero también la familia exige que vaya la familia real, para que Carlos IV y Fernando VII se arreglen, y Carlos IV vuelve a tomar el poder, pero nunca volverá, o sea, pero vuelve oficialmente a tomar el poder, se lo da Fernando VII, se lo cede a Carlos IV se lo cede a Napoleón, y Napoleón nombra a José I, que es su hermano. A Pepe Botella, ¿no? Popularmente conocido. A Pepe Botella, que era abstemio, según dicen, ¿eh? Bueno, pobre. El apodo ya no hay quien se lo quite. No, ese se la ha quedado. Bueno, pues en ese momento es cuando surge el 2 de mayo. Se llevan a toda la familia real y lo único que queda es el infante Francisco de Paula. Y ahí es donde se dispara las masas populares, ¿no? Las masas populares. Las masas populares y todas. ¿Qué pasa? Que esa revuelta hará que distintos movimientos en el resto de la España no ocupada. Por ejemplo, la declaración de guerra del alcalde de Móstoles famoso, que le declara la guerra al Imperio francés, o las revueltas que hay en las ciudades que están todavía libres, como Sevilla, donde las masas populares también se van al ayuntamiento y al final terminan ahorcando al asistente de Sevilla, el conde del Águila. ¿Sabe que, perdona, ¿sí? Discúlpame un momentito, en Móstoles, en esta fecha precisamente, el 2 de mayo, el sábado, cuando cae en otro día lo celebran otro día, pero hay una festividad que es la recreación de ese ensaltamiento militar por parte del ayuntamiento. Es precioso. Yo invito a nuestros oyentes y a ti mismo a que se disfrute de ese evento, ¿no? De cómo hay... ¿Lo conoces? Me lo apunto. No lo conozco, pero me lo apunto. Bueno, sí, porque es muy bonito y además hace una recreación de las que hacen miles los norteamericanos que vemos las películas de su guerra de sucesión, etcétera, etcétera. Pues aquí hacen más o menos una representación, todo el mundo vestido de la época, cañones, fusiles, y hacen un poco la representación en todo el pueblo, ¿eh? Es algo precioso, muy bonito, muy interesante. Vale. Pues me lo tengo en cuenta. Y disculpa, pues, pero sigue. Pues cuando pasa el 2 de mayo, la represión y las revueltas en el resto de España, el fenómeno más importante que surge de ahí, y es el fenómeno que los historiadores han valorado como la gran diferencia de España, es que se van creando juntas provinciales, juntas, hasta que al final se crea la Junta Suprema, pero luego la Junta de Sevilla, la Junta que empiezan a organizarse para enfrentarse. Nosotros decimos al francés, lo más correcto es decirse al Imperio francés, porque aquí vienen tropas polacas, italianas, alemanas, vienen de todos los lugares del imperio. Entonces, pues esa organización por juntas y después la Junta Suprema y posteriormente la Regencia son las que van a hacer la verdadera revolución liberal en España con la creación de la promulgación de la Constitución de 1812. Que la importancia del 2 de mayo es que salta eso. Ese momento en la que España empieza a liberarse de la ocupación del imperio francés. Del imperio, y empieza a plantear otra forma de gobierno distinta que no sea el absolutismo. O sea, que también abrirá la puerta al siglo XIX español, que es un siglo bastante convulso. Bastante convulso. Pero esa es la importancia del 2 de mayo. Fijaros si se es consciente de esa importancia que Benito Pérez Galdós, a uno de sus episodios nacionales, creo que el tercero, creo recordar, lo titula el 19 de marzo y el 2 de mayo. Cómo enlaza las dos fechas en el mismo relato.
porque sabe que tienen algo que ver el motín de Aranjuez con la revuelta posterior de Madrid, del pueblo de Madrid. El problema que ha tenido el 2 de mayo, como todo hecho de este tipo, es la visión que le queramos dar. O sea, ha tenido una visión desde los liberales del siglo XIX que planteaban el principio del nacionalismo español ahí, hasta incluso movimientos de tiempos de la Guerra Civil que hablaban de que el 2 de mayo es la representación del pueblo enfrentándose a la opresión. Y recuerdo incluso carteles creo que de la CNT o de la FAI, con escenas goyescas en ese sentido. Esa valoración ha hecho que durante mucho tiempo el estudio de la guerra de independencia estuviera muy lastrado por visiones de tipo nacionalista o antinacionalistas. O sea, que las dos son igual de mal. Pero es verdad que en el bicentenario de 1812, hace 10 años, 12 años, ha habido una renovación historiográfica y se están poniendo las cosas en su sitio, de cómo también hay movimientos de intereses sociales, de intereses estamentales de los distintos estamentos, y se están ubicando cada uno en su lugar. Interesante. En ese momento, Europa, prácticamente bajo el Imperio francés, a excepción de los ingleses, parte más bien de Alemania, en fin, pero gran parte de Europa estaba bajo el dominio del Imperio francés, ¿no? ¿Qué supondría eso si España hubiese caído en manos por completo de los franceses? ¿A nivel histórico podía haber supuesto algo? Eso es una suposición histórica y eso un historiador no lo hace. O sea, un historiador maneja... Un arqueólogo más bien sí, ¿no? No voy a entrar. No vamos a entrar en la materia, vale, de acuerdo. Nosotros manejamos datos y después los analizamos y los interpretamos. Eso, una suposición. ¿Qué hubiera pasado? Pues yo qué sé, ¿qué hubiera pasado? Hay un dato que sí es interesante. Se calcula que el ejército imperial llegó a tener en España 200.000 personas y entre medio estaba la invasión rusa, que fue un desastre. Fue un desastre para Napoleón. Si esas 200.000 personas o 200.000 soldados no hubieran tenido que estar aquí, pues a lo mejor hubiera pasado otra cosa, pero eso lo que pasó es lo que pasó. Es suponer. Lo que pasó es lo que pasó. Pero sí hay una pregunta interesante de que conseguimos con la PEPA, la Constitución de 1912, aquí en Cádiz, en lo que quedaba como espacio político español, se desarrolla esa Constitución, como digo, que es la más moderna y progresista de Europa, y del mundo, se podía decir, ¿no? Y sin embargo, cuando nos liberamos del Imperio francés, vuelve el mismo rey que teníamos, el mismo rey que favoreció y el mismo rey absolutista. Sí, ahí vuelve Fernando VII. En 1814, 65 diputados de las Cortes firman lo que se llama el Manifiesto de los Persas y que piden que vuelva al absolutismo, y el rey pues vuelve al absolutismo apoyado por el ejército, por gran parte del ejército, y apoyado por grupos sociales. Esos 65 y muchos grupos sociales de España. Hay que tener en cuenta que solamente llevaban 2 años oficialmente sin estar en la situación estamental y del antiguo régimen. Entonces, había muchos intereses creados. Yes. Eso vuelve a cambiar en 1820 con el golpe de estado de Riego y el trienio liberal que dura hasta el 23. Y después vuelve otra vez el Fernando VII como poder absoluto, y a la historia esa década que vive ha pasado con el nombre de la década ominosa. Con eso estamos diciendo todo. Aquello fue un desastre y una represión absoluta. No, yo creo que eso hasta la Segunda República es un periodo de intercambio de gobiernos
y interesantísimo y desconocidísimo, las dos cosas a la vez, ¿no? Sí, sí, y además, cuando nos hablan de, por ejemplo, la guerra civil, la pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos es, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Si hemos tenido unas cuantas. Claro. O sea, que la última ha sido muy grande, pero si hablamos de la primera guerra carlista, parece que con lo de carlista le estamos quitando, pero es una guerra civil entre una parte, gran parte de España contra otra gran parte de España, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es un tema que hay que tener mucho cuidado a la hora de valorarlo y a la hora de decirlo. Una pregunta a título ya más personal, y lo siento, si quieres no la responda, pero España presumimos de ser un país, igual que Inglaterra, monárquico hasta la médula, ¿no? Con excepciones, como siempre. Pero yo creo que hay un gran porcentaje, no me atrevo a lanzar un número concreto, pero hay un gran porcentaje que se consideran monárquicos, ¿no? Y de hecho la monarquía aquí en España goza de buena salud aún. Pero sin embargo, cuando preguntamos por la monarquía, si nos salimos de Isabel y Fernando y nos salimos de Fernando III, el Conquistador o el Santo, como lo quieran llamar, ¿no? Poco más, ¿no? Hombre, la monarquía española es una institución eh, muy antigua. O sea, realmente como monarquía unitaria desde los Reyes Católicos. Pero el sistema monárquico es el que ha estado durante toda la historia de los distintos territorios de España y de cuando España ha estado constituida. Solamente ha habido 2 periodos que no ha habido monarquía, que ha sido la Primera República y la Segunda República. Eh, Evidentemente la monarquía tiene aceptación, pero mira, te voy a leer una que yo creo que es donde radica la pregunta. El problema no es, porque a mí cuando se identifica república con democracia, monarquía con otra cosa, yo entiendo que se están equivocando, porque nadie duda que Noruega es una democracia. O sea, será imperfecta o que Holanda es una democracia y son monarquías, o que Alemania es una democracia, Francia, y son repúblicas. O sea, y todo imperfecto, porque todo es imperfecto. Pero creo que el problema es otro, es donde radica la soberanía, donde radica el poder. Y eso es lo que hay que tener claro. Y a mí, en ese sentido, mira, lo he sacado porque me lo quería leer, porque para mí la Constitución de 1812 es la madre de las constituciones, o sea, porque hecho por unos señores nacidos en el siglo XVIII, son capaces de decir una serie de cosas que creo que nos sirven actualmente. Te leo solamente el título primero, tres artículos, muy cortitos. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Si te das cuenta, en ese sentido, leyendo eso, nos da igual que sea monarquía, sea república o sea otra cosa. O sea, porque está poniendo el poder y la capacidad en la nación. Ese concepto de nación actualmente está para nosotros un poquito más difuso. Ellos lo tenían más claro, pero bueno, podemos hablar del pueblo, podemos hablar que la soberanía no puede residir como reside en el antiguo régimen y reside en la mayor parte de las constituciones españolas del siglo XIX, no puede residir en el rey. O no debe. O no debe. Cuando nuestra primera constitución establecía claramente que la soberanía está en la nación y que la nación es quien pondrá a quien gobierne. Me pica seguir el tema, me pica seguir escuchándote, me pica que podíamos tener no uno, sino 2 y 3 programas desarrollando esto, pero el tiempo es limitado en la radio. José Manuel Baena, muchísimas gracias por atendernos, por tus explicaciones. Veo que fuiste y sigues siendo profesor. y bueno, darte las gracias por explicarnos tan claramente ese momento histórico, con detalles, con personas y sobre todo por qué se celebra el 2 de mayo, qué quiere decir
Pero lo que no entiendo mucho es que podía ser ya una fiesta nacional, no solamente de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero vamos a dejarlo ahí. Porque porque eso exige valoraciones actuales. Eso es. Bueno, pues reitero mi agradecimiento y bueno, aquí tiene un programa para cuando usted le apetezca o quiera contarnos algo, nos tiene a su disposición. Muchas gracias, Basilio, y un abrazo para todos. Muy bien. Nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Ya es hora de celebrar la feria. Ya huele a feria, como dice la canción, no como nos cuentan las sevillanas. En primer lugar, vamos a escuchar unas sevillanas realizadas por los trabajadores de la sanidad pública, la Marea Blanca, en defensa de esta sanidad de todos. Perdiendo salud que se envuelve en la privada, para la pública no hay nada. Que no hablamos de negocio, que queremos sanidad. Los sevillanos, alerta los sevillanos, la salud nuestra gloria y se nos va de las manos. Centro de salud cerrado, cita que no llegarán. Cita que no llegarán. Centro de salud cerrado, cita que no llegarán. La población envejece, la paciencia se nos va. La paciencia se nos va. Que Marea Blanca se arme de fuerza de dignidad. Que cuando el pueblo se mueve, nadie lo puede parar. La sevillana, alerta la sevillana, lo que privatizan hoy no lo tendremos mañana. La salud es cristal frágil que tenemos que cuidar. Que tenemos que cuidar, la salud es cristal frágil, que tenemos que cuidar, invirtiendo en vida buena, en el pueblo y la ciudad, en el pueblo y la ciudad, luchando contra el tabaco y contra la obesidad, la cosa que en la privada no importa ni importará. Los sevillanos, alerta los sevillanos, que la salud nuestra gloria y se nos va de la mano. Ole, la puerta, vamos para allá. Ahora que no. No dan igual los colores del gobierno del SAR. Del gobierno del SAR, no faltan los colores del gobierno del SAR. Que queremos inversiones, que queremos calidad, que queremos calidad, enfermera suficiente, cobertura universal, aumentar las prestaciones, toca por gratuidad. La sevillana, alerta la sevillana, la sevillana, lo que privatiza hoy, lo tendremos mañana. Gracias. ¡Viva la sanidad pública y soberana! ¡Viva la sanidad pública y soberana! Sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. Ahora vamos a escuchar esta
sevillanas, también creada por la Asociación en Defensa del Patrimonio y en contra de las inmatriculaciones. No tienen desperdicio, no se la pierdan. Un obispo y otro obispo, uno tras otro corrían. Los dos querían llegar y el primero dispuesto a registrar. Al verlo el primero adelantar, al verlo el obispo adelantar, le dio un guantazo al otro sin mirar. Llegó primero y entrando agarró al registrador y sin descansar ni respirar y sin la sotana recoger, corriendo se lanzó a inmatricular. Uno sabe pobrecer, que mientras calle el poder, que mientras calle el poder, hasta el aire de tu casa siempre, siempre me quedaré. Con el sol de mediodía un arzobispo corría, que se me acaba el día y no inmatriculado todavía, cuando en el registro apareció, y cuando el registro apareció, mucha prisa metió al registrador. El negocio está ahí, cobrando las entradas para entrar. Y si te gusta eso está muy bien, y si te gusta eso está muy bien, si no lo tendrás que soportar. Es tan grande el capital que tenemos que amasar, que tenemos que amasar, que pa' quedarnos con todo a notario hemos de jugar. Los monumentos prestados los tienen que devolver. Iglesias, catedrales, casas de vecinos y hospitales, y hasta cementerios y cortillos deben devolver al bien común, porque son propiedad de nuestros hijos. Porque son propiedad de nuestros hijos y de nadie más. Y aunque se la apropien a destado, y aunque se la apropien a destado, es un deber de recuperación. Debemos recuperar todo el tesoro poliao, todo el tesoro poliao, que a todos nos corresponde y esta gente se lo han apropiado. Aunque el gobierno se calle y hasta los registros se pringuen, aunque no colaboren, aunque nos oculten ciertos datos, el tesoro es de todo el mundo, el tesoro es de todo el mundo, no vamos a dejar que sea pa' cuatro. Debemos defender todo lo que la historia nos legó, por grande que sea su poder, por grande que sea su poder, no es justo que se queden con todo. Todos los bienes del común son bienes de todo el mundo, son bienes de todo el mundo, y no podemos dejar que nos los quiten todos sin más. Sin nada más que contarles en el programa de hoy, Luces en la Ciudad, nos despedimos hasta el próximo programa y ya saben, reflexionen, disfruten y la radio les acompaña. Gracias y hasta el próximo programa.